Sin Tony Montana no hay GTA, Scarface, Vice City y GTA 3. En 1932 se estrena Scarface, una película ambientada durante la ley seca que narra el ascenso al poder de Tony Camonte, un inmigrante italiano, y su eventual caída. 52 años después, de mano de Oliver Stone como guionista y la dirección de Brian De Palma, llegaría un remake libre. El protagonista, Tony Montana, es uno de los inmigrantes que llega a Estados Unidos durante uno de los éxodos cubanos autorizados por Fidel Castro. De las 125.000 personas que llegaron a Florida, se estima que unos 25.000 tenían antecedentes penales. Es moneda corriente que se hable de las similitudes entre Vice City y la Scarface de Tony Montana, pero se deja de lado el juego que empezó GTA como lo conocemos hoy en día. Una concepción normal sobre GTA 3 es que envejeció mal, que no está a la altura de Vice City o San Andreas, controles toscos y pocas facilidades. Y aunque esto sea una opinión para otro video, otro análisis, yo discrepo. GTA Vice City y GTA 3 son dos caras de la misma moneda, y se nota mucho al ver sus influencias, la distancia entre ellos y conocer un poco sobre su desarrollo. GTA 3 no fue el primer juego mundo abierto donde manejas un auto. Unos años atrás, Driver ya había dado los primeros pasos, llevando la PlayStation 1 al límite. Y lo volvió a hacer con Driver 2. Añadiendo la movilidad a pie y la capacidad de robar otros autos, mientras GTA 2 en el medio, aún con acceso a mundos 3D, se limitaba todavía a la vista cenital y de los sprites. Aún así, el recibimiento de Driver 2 no fue el mejor. Habría que esperar hasta la siguiente generación de consolas para que Rockstar diese el salto, pero cuando dio el salto. Mia one was coming to me. Oh, what was coming to you, Tommy? The world, chico. And everything in it. GTA 3 no era solo cumplir desafíos dentro del auto. La movilidad a pie a esta altura era solo un detalle más en la experiencia. Las ciudades fotorrealistas para la época de Driver no eran nada comparada a la Liberty City de GTA 3, con sus 3 islas, puentes, botes, trenes, una red de subte o metro en otros países. Los peatones, lejos de modelos caminando, se convierten en parte del ambiente. Algunos de ellos forman parte de pandillas, se enfrentan entre sí, escuchan sus propias radios. Las misiones no son relegadas al auto, sino al jugador en sí mismo. Ir a una locación en coche, llevar personas de un lugar a otro, bajarte y armar un tiroteo. La jugabilidad era simple, igual que su historia, pero por primera vez el mundo es tuyo. Scarface no es la única película de la que GTA 3 bebe. El juego está plagado de referencias. La versión beta de Salvatore Leone es calcada de Vito del Padrino, y su apariencia final es calcada de Frank Pentageli. Las referencias a Goodfellas son evidentes. La compañía de taxis se llama Mean Street, o el hecho de que nunca se descubra qué hay dentro del maletín, igual que en Pulp Fiction. Con Scarface, sin embargo, no son solo referencias, es algo más. O sea, sí, es cierto que básicamente hay una radio de Scarface, donde las 5 canciones que suenan, todas suenan en el filme, pero me refiero a la historia en sí, a la sustancia del juego. Cloud, si bien reminiscente a los viejos protagonistas de GTA 1 y 2, mudo y sin personalidad, tiene un trasfondo que no está lejos de Tony Montana o de Tony Camonte, un underdog que tiene que empezar desde abajo, igual que Tony. Cloud comienza a realizar trabajos para un asociado de su jefe, ganándose la confianza de la organización y ascendiendo en la escalera hasta ser la mano derecha de Sal. No les voy a vender la idea de que Cloud es un Tony Montana, porque no lo es. Bien podría llamarse simplemente protagonista. Es un cascarón vacío, que si bien ahora nos parece raro, en la época era de lo más aceptable. Ahora, la trama en sí parece homenajear a Scarface. El buen trato entre Frank López y Tony termina por un lado por sus intenciones con Elvira, que por cierto, al igual que a María, le gusta ir a bailar y consumir drogas, y por el otro, porque Frank se siente traicionado por Tony, gracias al trato con Sosa, líder del cartel boliviano, mientras
mientras que en GTA 3 terminan porque Salvatore, paranoico por el traidor en su organización, aliado del cartel colombiano, termina creyendo que Cloud tiene un amorío con María. Si bien en realidad Cloud nunca traicionó ni parecía tener intenciones de traicionar a Salvatore, la forma en la que suceden los acontecimientos puede recordar a cómo Frank ordena primero la muerte de Tony, solo para que éste logre sobrevivir y consiga más tarde su venganza, terminando con su jefe y, en última instancia, quedándose con su mujer, que es lo que hace Cloud al final del juego. Cabe destacar que a mitad de la historia, Cloud sí traicionaría por iniciativa propia y meramente por ambición a los Yakuza, matando a Kenji Kazen para tener el favor de Donald Dog. Si bien GTA tardó en dar el salto al 3D, cuando lo hizo marcó un estándar de cómo deberían ser este tipo de juegos. Y solo un año más tarde saldría el siguiente. Generalmente un año no sería mucho para marcar una gran diferencia. En la mayoría de los aspectos, aun con sus saltos, GTA Vice City está más cerca del 3 que de San Andreas. Lógico, porque con ese tiene 2 años de diferencia. Al comienzo, el nuevo juego sería una expansión del 3 con nuevas misiones, armas y vehículos, que había comenzado su desarrollo prácticamente al estreno del primer juego. Rápidamente se transformó en un juego independiente. En esta ocasión se pusieron todas las fichas en los aspectos técnicos. GTA significaba innovación y esto se debía mantener. Un mapa mundi, poder agacharse, saltar del auto en movimiento, la inclusión de las motos y los helicópteros, etc. Aunque en el sentido literal de la palabra, el mundo estaba más descuidado que el juego previo. El mapa era mucho más simple que las 3 islas de Liberty, con sus desniveles, zonas rurales, sistema de transporte, etc. Y es sabido que algunas cosas quedaron afuera, como Gator Keys. En cualquier otra situación, estos pudieron haber sido signos de estancamiento, o de una buena expansión y ya, no suficiente para convertirse en una obra tan icónica como lo fue. Y aún así, eso fue lo que pasó. Todo lo que se perdió en simplicidad, Vice City lo recupera con creces en estilo. Los grandes inspiradores de Vice City son Scarface y Miami Vice, que se desarrollan en estas mismas zonas y salieron por las mismas épocas. Esta última serie policíaca, dándole el nombre, los colores y el estilo pastel, siendo referenciada también en la música, atuendos y coleccionables. Sobre la trama, Vice City se apoya en la Scarface de Brian De Palma más que nunca, al punto de ser básicamente la versión homenaje a Scarface de GTA 3, aunque obviamente sin las grandes pretensiones de la película de ser una crítica a la ambición desmedida, sino un medio para la ludificación del progreso de Tommy Vercetti hasta ser el dueño de la ciudad. Al igual que Tony y Cloud, Tommy comienza desde abajo, tras obtener su reciente libertad. Luego de perder una suma de dinero en una emboscada durante un trato, Tommy tiene que recuperar la plata para su jefe, Sonny Foleri, y buscar al culpable. Esto junto a Lance, el otro sobreviviente del intercambio, quien perdió a su hermano durante el tiroteo y también busca venganza. Vice City no solo hace tributo a Scarface mediante sus referencias, como el apartamento con droga, el cual, con su baño ensangrentado y ubicación de la motosierra, rememoran la emblemática escena de la peli. También referenciada en la misión Treacherous Wine, donde también hay una situación motosierra, y la escena de González escapando recuerda el asesinato de Héctor en la vestimenta, el encuadre y la paleta de colores del lugar. El Club Malibu es similar al Club Babylon, donde Tony pasa más de un momento en el filme. Algunos modelos también referencian a Scarface, como el vestido de una transeúnte parecida a Elvira, o el traje de Tommy, similar al de Suárez, mientras que su outfit cubano parece una mezcla entre la ropa que usan Tony y Manny cuando lavan platos. Ahora, aunque Tommy Vercetti habla, no es Tony Montana. De hecho, está más cerca de ser Cloud. Hace las cosas porque sí. De la misma forma que en GTA 3, salvar a María, traicionar a los Yakuza o vengarnos de Katarina parecen ser solo coincidencias anecdóticas en el camino que en ningún momento parecemos estar buscando. Simplemente suceden. Las motivaciones de Tommy durante la trama, al igual que las de Cloud, son inexistentes. Si lo jugaste, ¿en qué momento llega a la conclusión de que Ricardo Díaz estuvo involucrado en la emboscada? ¿Y por qué? ¿Porque Banzati lo cree? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. ¿Porque el general Cortés tiene la misma sospecha? Encima, al preguntarle, es como si solo pensaba en voz alta y se da cuenta de que no debería hacer esa acusación. Diaz was pleased and would like to meet you again. Is that a good thing? Of course, although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that?
One does not wave accusations at a man like Diaz, and merely thinking out loud, no matter. Es como si faltara algo. Aparte, ¿en qué momento Tommy pasa a intentar saldar su deuda con Forery a procurar una conspiración con Vance en contra de Diaz y así formar su propio imperio? Todas estas cosas en situaciones normales serían pifias más fuertes que en GTA 3, porque Tommy sí habla y sí reacciona, y aún así parece como que hay partes de la historia que faltan. Pero entonces, ¿por qué para el jugador no se siente incompleto? ¿Por qué es tan fácil obviar estas incoherencias narrativas y seguir como si nada? Bueno, justamente porque Vice City, teniendo en cuenta sus limitaciones en este aspecto, en pos de probablemente enfocarse en aquellos aspectos técnicos del juego, narrativamente se apoya en las bases fuertes de Scarface de Brian De Palma. No sería fácil asimilar que este tipo con una camisa hawaiana de la nada transiciona de su búsqueda a querer matar a su jefe porque sí, pero Tony Montana lo hizo antes e instaló este concepto en la cultura popular y en el inconsciente colectivo. Vice City no solo referencia u homenajea a Scarface como GTA 3, sino que se apoya completamente en la película. Al relacionar a Tony con Tommy y a Frank López con Ricardo Díaz, todo parece más sólido, y esta idea se impone en diversos detalles. La mansión de Díaz, que Tommy adquiere después de acabar con él, es un calco a la mansión en la que vive Tony Montana después de acabar con su jefe y hacerse cargo de la operación. No solo es la paleta de colores y el diseño estructural, sino que en su oficina hasta tiene el escritorio, la alfombra roja y las cámaras imposibles de no asociar. I trusted you, Tommy. I would have had you made. Say goodnight, Mr. Diaz. I brought you in. So we had a few differences, huh? No big deal. I gave you your start. I was the one who believed in you. Posterior a esta misión empieza la recta del juego basada en la construcción del imperio y la compra de propiedades, reminiscente a lo visto en la escena posterior al dirigible, mientras suena Party to the Limit. Otro ejemplo de este apoyo narrativo de Vice City en Scarface es que en ningún momento existe la transición en la que Tommy descubre que Sonny Forery es el culpable de que haya pasado 15 años en prisión. En el juego simplemente pasa de estar enojado al principio por querer reunir la plata a acusar a Sonny de que le tendieron una trampa. Tommy! What? No big hugs for your old buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? How many was it, 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man! They knew I was coming, Sonny. Tommy! Watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. Todo esto, que sale de la nada al final del juego, es más simple de aceptar al estar familiarizados con Scarface y hacer automáticamente los paralelismos. Si Díaz tenía un papel similar a López, Forery, el hombre al que rendimos cuentas desde lejos, es similar a Alejandro Sosa, el hombre de Tony en Bolivia. Se intuye que en algún momento, por algún motivo desconocido, Forery no estuvo conforme con el desempeño de Tommy y lo mandó a una trampa en Liberty City, sin dar la cara ni afrontar los hechos. Reminiscente a cómo Frank manda a matar a Tony en el Babylon Club y cuando este sobrevive hace como que no pasó nada. Tony, what happened to you? They want to spoil my $800 suit. Who the fuck did this, huh? Headers? I don't know. Somebody must have brought him in. Never seen him before. Hello, Mel. An answer to this, too? There always is, Tony. I bet it was the Diaz brothers. They got beef going back to the Sunray. Y, haciendo el paralelismo con Sosa, esto es similar a que Sosa planea el asesinato de Tony luego de que este jodiera el asesinato del periodista en Nueva York. You think I killed 2 kids and a woman? Fuck that! I don't need that shit in my life. You die, motherfucker! Ciudad en la que está basada Liberty City, donde Tommy fue traicionado. Esta situación, Tony Sosa, es más obvia todavía en el momento siguiente, cuando empieza el tiroteo. El momento en el que, en la mansión traída de Scarface, Tommy aguanta a los hombres de Sosa, digo, Forery, homenajeando el final del filme. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get 'em, boys. You know this is a thing. There's not gonna be a next time, you fucking dumb. Hey,
Wait. Take it easy when you talk to me, okay? I told you a long time ago, you fucking little monkey, not to fuck me. Hey, who the fuck do you think you're talking to, huh? Who the fuck? Oh, mira lo que es el cine. Mira lo que es el cine. Aunque en esta ocasión Tommy es capaz de salir airoso, terminando tanto con Sonny como con el traidor de Lance Vance. Y es que el Vice City no pretende, valga la redundancia, lo que pretende Scarface, ser una analogía a la ambición y el poder. Su único fin es lúdico, diversión por diversión, aprovechar las posibilidades que ya otorgaba el mundo abierto en GTA 3 para cumplir con los diversos desafíos que proponen las misiones, pudiendo muchas veces encarar estos desde distintos ángulos. Aunque la trama es más simple que la de su predecesor, funciona bien, justamente porque hace referencia a una serie de elementos que ya estaban instalados en el inconsciente colectivo e impregnados en la cultura popular, permitiendo así avanzar directamente en mejoras de los aspectos técnicos que otorgan esa variedad que hacen más satisfactorio recorrer el mundo abierto en primer lugar. A día de hoy sigo viendo GTA 3 y Vice City como inseparables, juegos que a priori no se pueden analizar individualmente, o al menos sin tener en consideración al otro, siendo Vice City un anexo al 3, que hoy en día está totalmente infravalorado, tachándolo prematuramente de que envejeció mal o que es tosco o injugable. Yo no considero que haya envejecido para nada mal cuando lo ponemos al lado del Vice City, y recomendaría a cualquiera que le guste este último la revisita de Grand Theft Auto 3. Ambos entornos se complementan a la perfección, uno con una estética lúgubre, noir y cómoda, y el otro con una estética ochentosa, con colores pastel y luces de neón. Como yo lo veo, Scarface es la obra que más aportó para que GTA 3 y Vice City sean lo que conocemos hoy en día, asentando la saga GTA definitivamente y definiendo el camino que 3 años después transitaría San Andreas, donde por primera vez se haría un intento de hacer de un clúster diverso de personajes más desarrollados y tramas más complejas e interconectadas entre sí. Gracias a todos los que se suscribieron y comentaron el video pasado, me ayudan mucho. Si te gustó este video, quizá te guste este otro donde analizo por qué la traición de Ryder fue forzada en GTA San Andreas. Son los huevos.